Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Todos felices, ya comienzan los segundos parciales. Sí, A echar gana, pues no hay tiempo que perder. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a ver un tema muy corto, para que también tengan tiempo para ir a estudiar. Tenemos un tema, quisiera desarrollar, ampliarlo más, pero también es corto el tema y ya después lo pueden ampliar, después lo pueden analizar. Es un tema que también lo abordamos algunos elementos ayer, pero ya lo vemos exclusivamente el día de hoy, que es el tema el 6 de mayo de 1996. Como parte de los acuerdos de paz, se firma un acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Esto fue lo que se firmó en México. Como cada lugar o cada acuerdo, pues designaron las partes, el ejército, la guerrilla y el gobierno de turno en este caso, y una parte también la iglesia, ¿verdad? Entonces designaron lugares específicamente para firmar cada uno de los acuerdos. En este caso, este acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, pues se firmó en México el 6 de mayo de 1996. ¿Qué nos dice el acuerdo entonces? Que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población. ¿Y quiénes son los de la población? Son todos los que habitan al país en este caso. Aquí sí no hay distinción, que idiomas, que etnias, no, aquí de toda la población. Entonces, este es el acuerdo fundamental. Recordemos que el conflicto que más ha habido en Guatemala es sobre la situación agraria y ambiente, ¿verdad? Entonces, este acuerdo lo dejaron, una parte dentro de este acuerdo que se llama aspectos socioeconómicos, situación agraria, ¿verdad? Entonces, sobre ese tema vamos a versar, yo creo que todos pueden descargar ese acuerdo si quisieran profundizar más, está en internet, si no, pues igual yo se los puedo enviar, ¿verdad? Sin embargo, nuestro tema de hoy es sobre este acuerdo firme y duradera que se firmaron entre las partes. Nos dice acá democratización y desarrollo participativo. ¿A qué se refiere exactamente? Hablamos entonces sobre situación agraria y desarrollo rural. La revolución de la solución de la problemática, perdón, la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e indispensables para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza extrema, las inequidades y la debilidad de las instituciones estatales. Como también nos traslada la transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra, debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social, político, a fin de que la tierra contribuya para quienes la trabajan, base de su estabilidad económica, fundamento de su progreso, bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Básicamente, entonces, en este acuerdo, lo que se busca es de que realmente haya una equidad, pues ambas partes se comprometieron
decir de que sí los iban a cumplir, a sabiendas de que quienes lo firmaron, quienes realmente se comprometieron en cumplirlo. Más bien, esto es un compromiso del Estado o del gobierno, en este caso, quien firmó los acuerdos de paz, ¿verdad? Y también el compromiso de las partes de cumplirlo, que ya no haya más conflicto, pues efectivamente no hubo más conflicto, pero habría que ver desde 1996 que se firma este acuerdo, hayan entregado finca, hayan entregado tierra a los campesinos, como lo ven acá. Si sabemos muy bien que todo este proceso, como lo vemos acá, básicamente nos enfoca de nuevo a las comunidades más pobres, vulnerables, en este caso, las comunidades del área rural o semirural. Entonces, estamos viendo entonces que no es algo nuevo, porque sobre esta situación, sobre este tema, hemos versado durante el transcurso del semestre como tal. Básicamente, entonces, no salimos afuera del tema o de la materia de lo que estamos viendo la situación agraria, la inequidad de la distribución de la tierra. Para eso las partes firman una parte sobre la situación agraria. Dentro de la problemática del desarrollo rural, la tierra tiene un carácter central desde la conquista hasta nuestros días. Los acontecimientos históricos a menudo trágicos han dejado secuelas profundas. Como lo vemos acá, han dejado secuelas profundas en las etnias sociales, económicos, alrededor de la propiedad y de la explotación y de recursos tierra. Han llevado a una situación de concentración de recursos, contrasta con la pobreza. Básicamente, como lo vemos acá, si las poblaciones o las comunidades no tienen tierra, pues también básicamente esto ha enfocado a la pobreza o pobreza extrema cuando lo vemos acá. Y esto es una situación que no hace mucho tiempo, estamos hablando ahorita en el 96. Y hubo un compromiso de los gobiernos, entonces firman un acuerdo. ¿Quiénes son los que participaron allí en este acuerdo? Participaron las partes que yo había mencionado. Sin embargo, ¿qué compromisos hay? ¿Qué se ha avanzado? Ayer vimos un tema muy importante de 1953 hasta 1970, 1996. Pues hoy vemos un tema exclusivamente de los acuerdos de paz. Como decimos, el conflicto armado se origina por la inequidad, la injusticia de la distribución de la tierra. Y hoy lo vemos ya una parte exclusivamente lo que es el acuerdo que fue firmado entre las partes. Una buena parte del conflicto armado se origina por la mala distribución, de no tener una tierra, una equidad, una distribución justa a los campesinos, a la población como tal. Sin embargo, se hace mención acá que se ha avanzado. Como también nos indica acá, estos cambios permitirán que el país aproveche efectivamente las capacidades de sus habitantes y en particular la riqueza de las tradiciones y culturas de sus pueblos indígenas, que aproveche asimismo el alto potencial de desarrollo rural, que debe a su riqueza en recursos naturales, agrícolas, forestales, biológicos e hídricos, y al potencial económico de la explotación agrícola, industrial, comercial y turística de dichos recursos naturales. Básicamente, les diría yo, desde el 96 para acá, algunos yo creo que, bueno, la mayoría está en el sexto semestre, han leído, han escuchado que se ha avanzado,
que se ha cumplido en este acuerdo de paz? ¿Hay algo a favor de la población? ¿Se ve algún cambio? No, no hay nada. Yo creo que es fundamental, ¿verdad?, de que también vemos qué avances hay en todo este proceso. La resolución de la situación agraria es un proceso complejo que abarca múltiples aspectos de la vida rural, desde la modernización de las modalidades de producción y de cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la propiedad, la adecuada utilización de la tierra. Básicamente, si lo vemos acá, será que haciendo un paréntesis acá, será que después de los acuerdos de paz, vemos que sí hay utilización, cuidado de recursos naturales, el ambiente, en el caso de la minería, en el caso de los bosques, o hay una tala de bosques. ¿Qué es ese compromiso de Estado? ¿Quiénes firmaron los acuerdos de paz? ¿Quiénes son los que participaron allí? ¿Cuántas de ustedes, así con honestidad, han leído este acuerdo sobre situación agraria, socioeconómico, situación agraria? ¿Cuántos de ustedes lo han leído o es primera vez que lo están escuchando? Así con honestidad. Licenciada, yo lo leí, pero ya hace bastante tiempecito. Ya no muy me acuerdo de lo que decía, porque sí es bastante extenso lo que habla ahí. ¿Y qué se recuerda de ello? Bueno, ahí lo que se le quiere dar ahí énfasis, a darle, como quien dice, prioridad a los pueblos, a los 4 pueblos, ¿verdad? No solo a como se ha venido trabajando, ¿verdad? Porque antes se le daba mucha prioridad a la población ladina, ahora ya se le da prioridad también a los pueblos indígenas y a los pueblos de, ¿cómo le llaman los nombres? No recuerdo los otros nombres. Pero en fin, se trata ahí de que su cosmovisión sea respetada, de que de igual manera se fomente la provisión de tierra, ¿verdad?, para los pueblos que les fue quitada durante todo el proceso que hemos venido hablando. Es lo que me recuerdo así, a grandes rangos. Gracias. Leonel. Gracias, licenciada, buenas noches. El tema principal era la reforma agraria. Entonces, fundamentalmente era la reforma agraria que se tenía que dar en los años subsiguientes. Sin embargo, no fue así, ¿verdad? Es decir, para poder llegar a la firma de la paz, tanto el Estado como la parte de la guerrillera representada por sus altos dirigentes, uno de los puntos claves era la reforma agraria, pero no se dio, ¿verdad? Si mucho se han cumplido algunos de los puntos de los acuerdos, pero no todos, y menos la reforma agraria. Gracias, Lita. Gracias, Héctor. ¿Alguien más quisiera hablar o alguien más que se recuerda o lo ha leído alguna vez? Ninguno. Alguien me escribió, es primera vez que lo escucho. Va. Hagamos. Esto es un resumen de verdad muy concreto, lo que es el tema de situación agraria. Porque este tema está en el programa, ¿sí? No lo las inventamos, sino que está en el programa. Entonces, voy a bajar, a veces nos cuesta a algunos, ¿verdad? Pero hay que hacer la lucha. Voy a bajar, les voy a enviar esto antes del examen final para que lo lean y luego le voy a enviar también el acuerdo como tal. Es bastante, pero solamente estamos tocando la parte que se refiere al tema de
situación agraria, ¿verdad? Que es el tema que nos toca. Sin embargo, sí es importante de analizar lo demás. Si les pregunto esto, porque sí está en el programa y esto es un tema de contenido de examen final. Y recordemos que el examen final, ahí sí, el que se quedó, pues. Entonces, sí es importante que prestemos atención, ¿verdad? Al respecto, les voy a mandar el material antes para que también pudieran estudiar. El siguiente diapositivo nos dice entonces, corresponde al Estado un papel fundamental y urgente en este proceso como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos. Es esencial que el Estado asume y reoriente sus esfuerzos y sus recursos hacia el campo e impulse en una forma sostenida una modernización agraria en la dirección de una mayor justicia y de una mayor eficiencia. Si lo empezamos a detallar cada uno de esta diapositiva, básicamente nos dice que es un compromiso fundamental del Estado, que reoriente realmente la distribución y también vea los recursos hacia el campo. ¿Por qué los recursos hacia el campo? Sabemos muy bien que ahí está la base rural, ahí está la extensión de la gran mayoría de la población, no solamente indígena, sino que campesino, quienes cultivan la tierra, que tienen tantas ganas de trabajar, saben cultivar la tierra, pero no tienen tierra para cultivar. Entonces, aquí lo que se quedó en este acuerdo, y eso es copiado textualmente, aquí nos dice entonces, se comprometieron las partes una modernización agraria en la dirección de una mayor justicia, de una mayor eficiencia. Se crea entonces un programa, no sé si se llama programa, ¿cómo se llama? Se llama lo que es Fondo de Tierra, pero de ahí se quedó, no se conoce exactamente qué hace Fondo de Tierra. Sí entrega algunas fincas a algunos campesinos, pero de acá para el 1996 hasta la fecha, pues realmente yo creo que después de la firma de este acuerdo, cada vez la población en el área rural está más pobre. No se tendría que tener un porcentaje de desnutrición, lo que ubicamos hoy en día. Entonces, eso quiere decir que este compromiso que asume el Estado en su momento, al cumplirlo, porque los que firmaron no era un compromiso personal, era un compromiso del Estado como tal. ¿Quién? A ver, le pregunto, ¿quién fue la que estaba de gobierno cuando firmaron este acuerdo? A ver, ¿quién se recuerda? Álvaro Arzú, Arzu. el Álvaro representante Arzú. del Álvaro ejército, el flamante general Otto Pérez Molina. Entonces, el representante del ejército, Otto Pérez Molina. El gobierno de turno, Álvaro Arzú. Y de la guerrilla, ¿quién era el representante? Gerardo. Gerardo levantó la mano. Tiene la palabra Gerardo. O se confundió, levantó la mano, pero no dice nada. ¿Quiénes eran los de la guerrilla entonces? RNG. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Gerardo. Pues si no estoy mal y recuerdo, estaba la señora Rigoberta Menchú por parte de lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Estaban los, no sé cómo se llaman,
De la guerrilla Los estaba Pablo Monsanto, estaba Rolando Morán, guerreros, exacto, los comandantes guerrilleros, además pero y entre otros que la verdad no recuerdo. Pero ahí está en este documento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si estaba Álvaro Arzú como presidente, se comprometió en firmar la paz, no solo es traer el bien, porque después que firmó la paz, ¿qué pasó? Vendió los bienes del Estado. ¿Cuáles fueron los que vendió? Estamos hablando de la empresa eléctrica, los Guatel Hotel, entre otros. Pero, ¿es un compromiso de Álvaro Arzú como persona o es un compromiso de Estado? ¿Qué dicen ustedes? Compromiso de Estado, licenciada. Compromiso de Es Estado. un compromiso de Estado. ¿Por qué de Estado? Porque el gobierno que venga después de Arzú las tiene que retomar y las tiene que implementar porque era un acuerdo que se firmó. Si querían un cese al conflicto armado, confirmar estos acuerdos porque son varios, no solamente esto, hay varios. Esto lo tocamos porque sí compete y está en el programa. Sin embargo, no se han cumplido nada, no hay nada. O sea, entonces, ¿qué sigue después de esto? Y si se comprometieron en asumir, en hacer cumplirlo, pues también está en la facultad constitucionalmente, que haya una democracia, que el Estado se comprometa en cuidar a las familias, que no haya pobreza. Eso está regulado constitucionalmente. Pero entonces, ¿quién lo dice hoy en día? ¿Quién dice que esto no se está cumpliendo? ¿Será que la prioridad de los gobiernos de turno después de la firma de estos acuerdos han sido eso? ¿Hay algún gobierno, dice, que han estado de turno después de Álvaro Arzú, que dijeran, no, hay que cumplir los acuerdos de paz? Estos son. Hay un acuerdo que también crearon en el Congreso, el marco de los acuerdos de paz, que integraron ahí, pero ahí se quedó, no hay ningún cumplimiento. Y no se pueden dar cumplimiento a los acuerdos de paz si ni siquiera los conocemos, si ni siquiera lo hemos leído. Si les preguntara ahorita, ¿cuál fue el último acuerdo que firmaron? Ahí está, ella lo tiene. Sonia sí está, lo está leyendo. Le vamos a preguntar, ¿cuál fue el último acuerdo que firmaron? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué fecha se firmó los acuerdos de paz? Cualquiera. ¿Qué fecha se firmó el acuerdo de paz final en Guatemala? Diciembre del 96, recuerdo, licenciada. ¿Qué fecha? 7 de diciembre. 29 de diciembre. 29 de diciembre, licenciada. Sí, 29 de diciembre de 1996. Verificación de acuerdos de paz suscrito en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996. ¿Cómo se llama el último acuerdo? Acuerdo de paz firme y duradero. ¿Y cómo se llama el compromiso número 29? Eso sí, ya no. Melanie tiene la palabra. Melanie levantó la mano. Sí, licenciada, para contestarle lo de acuerdo de paz firme y duradero. El último acuerdo que se firmó dentro de ese compromiso firme y duradera es un acuerdo que se llama el acuerdo número 29. Que por supuesto la debíamos de conocer, pero casi nadie lo conoce. Lo conozco yo porque lo impulsé, estuve en todo el proceso. Se llama el acuerdo número 29, Foro Nacional de la Mujer. Así se llama el acuerdo. Entonces, por eso lo conozco. Sin embargo, hay un montón de acuerdos que sí las tenemos que leer, porque hay parte de eso que es lo que vamos a impulsar en la carrera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos elementos fundamentales
¿Cuánto se firmó el acuerdo? Tendríamos que hacer como un análisis. De repente les voy a dejar de trabajo al final, como para apoyarlos en el examen final, alguna comprobación de lectura. Mire, ¿cuántos acuerdos de paz se firmaron? ¿Y cuáles más conocemos? ¿Cuánto hemos leído? Y tal vez el tema también, ¿cuánto se ha cumplido de los acuerdos de paz? En este tema específicamente sobre la situación agraria, ¿cuánto se ha cumplido en este tema? ¿Cómo lo vamos a verificar? Verificándolo si realmente después de los acuerdos de paz hay más avance en las comunidades rurales, como lo dice el acuerdo, o es que hay más pobreza. Eso quiere decir, lo podemos como ir analizando, de ver, ¿no? Si ahorita después de los acuerdos de paz hay más pobreza. ¿Y por qué hay más pobreza? Simplemente porque después de Arzú, no es porque Arzú los haya cumplido, solo lo dejó firmar y iba de salida. Pero después de Arzú, ¿quién entró de gobierno? ¿Quién se recuerda? ¿Portillo? No. Entró Portillo. Entró Portillo de presidente. ¿Cuánto cumplió Portillo? Aunque es muy famoso que él hizo más, que él no robó, pero sí robó. Solo que lo hizo tal vez menos o no se cuidó, porque todos roban al final. Sin embargo, ¿cuánto se cumplió? Se crearon bastante comisiones, se crearon un montón de comisiones, secretarías, pero ¿qué tanto avanzaron las secretarías? ¿Qué tanto hicieron a favor de las poblaciones? ¿O solamente es para una inversión para desviar recursos? Esto habría que analizarlo. Por ejemplo, nos dice acá los acuerdos de paz ya firmados sobre derechos humanos, sobre reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado y sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, contienen compromisos que constituyen elementos indispensables de una estrategia global en favor del desarrollo rural. Es en congruencia con estas disposiciones que el gobierno se compromete mediante el presente acuerdo a impulsar una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que conforman la estructura agraria y incluyen incluyen la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales. Más claro no debe ser. Aquí está claro cuánto entonces el gobierno ha impulsado lo que está aquí plasmado en este acuerdo que ambas se comprometieron en firmar. También nos dice aquí los sistemas y mecanismos de créditos, el procedimiento y la comercialización, la legislación agraria y la seguridad jurídica, las relaciones laborales, la asistencia técnica y la capacitación, la sostenibilidad de los recursos naturales y la organización de la población rural. Dicha estrategia incluye los siguientes elementos. Entonces, ahí nos quedamos con los siguientes elementos. Héctor. Gracias, licenciada. Dentro de las instituciones que usted mencionaba que se crearon, pues se creó la SAA, la Secretaría de Asuntos Agrarios, la CEPAS, la Secretaría de la Paz y la COPRED, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que ahora ya están en liquidación. Realmente solo funcionaron, como usted dice, para socavar los fondos del Estado, ¿verdad? Porque realmente no hicieron su función como tal, solo fueron secretarías cosméticas, ¿verdad? Pero eso lo demuestra la realidad, porque hoy día hay una unidad ejecutora para la liquidación de esas tres que son, vamos a decir, que fueron fundamentales, ¿verdad?
Entonces, sí tiene usted razón en decir que cuando se crearon las secretarías solo fue para crear organizaciones burocráticas, pero que al final... Bueno, se le fue la señal. Movistar. Se fue la señal. Bueno, yo creo que en este elemento nos quedamos aquí donde dice, dicha estrategia incluye los siguientes elementos, ¿verdad? Entonces, estos siguientes elementos, vamos a adivinar cuáles son. Básicamente, son las para seguir, supuestamente, impulsar todo el proceso, toda la estrategia que se habla acá. Permítame un segundito. Perdón. Los siguientes elementos que nos hablan acá, cabalmente lo que mencionó Héctor es, Danilo, es las secretarías que fueron creados, las SAS que ya lo eliminaron, la CEPAS que también ya fue eliminado, la COPREDE de Derechos Humanos, y aquí nos habla de derechos humanos. También un tema muy fundamental dentro de las CEPAS estaba anexado lo que es el Programa Nacional de Resarcimiento a las Víctimas, que ya no se les terminó, también se les eliminó, pero también estaba anexado el programa, la CEPAS, lo que es el Foro Nacional de la Mujer. Algunos se recordarán este compromiso que ya les mencioné hace un momentito. Sin embargo, allí es donde se ve, no es por nada, pero hay que decirlo por su nombre, no hay interés en realmente en atender a las comunidades, a la población más vulnerable en este caso, sino que en vez de fortalecer las secretarías, fueron eliminadas básicamente, pero ya se lleva 3 años básicamente que se eliminaron y siguen en liquidación. ¿Cuántos recursos se está invirtiendo allí? O sea, ¿quién los fiscaliza? Nadie. Entonces, ahí es donde volvemos a caer aquí. No se cumplen, únicamente están como una estrategia para desviar recursos. ¿Y quién le reclama y quién dice que no? Nadie, no decimos nada y no podemos decir nada porque ni siquiera hemos leído los compromisos. Y esto es un compromiso de Estado, pero en sí, ¿quién es el Estado? ¿Quiénes son los gobernantes? Son empleados de la población, de la soberanía en este caso. ¿Quién es la que manda? ¿Quién es la soberanía? La población como tal. ¿Quién elige? ¿Quién los nombra? Los elige el pueblo. Son trabajadores del pueblo. Pero a la larga disponen lo que hacen y nada dicen. Nadie dice nadie. Entonces, básicamente estamos realmente con esa gran contradicción. Hasta la fecha no sabemos. La población desconoce totalmente que elige un presidente, lo deja ahí a ver qué hace, si hace las cosas o no hace, a ver qué hace, pero sí, no está ganando un salario de 5,000 quetzales. ¿Cuánto gana un presidente de Guatemala a la fecha? ¿Alguien tiene idea? Como 35,000 quetzales. 54,000. 130, 125,000 ganaban. Más de 100,000 quetzales. 125,000 solo de sueldo. No.
Gana mala reputación. En las noticias del día de ayer salió que el presidente ganaba 168,000 quetzales en la Otto prensa Pérez, libre. Otto Pérez lo aumentó por 145,000. 145,000 gana al mes. Pero vino este señor actual, gana 160,000 al mes. Divídanlo, ¿cuánto gana diario entonces? Está ganando entre 6,000 a 7,000 diario. Divídanlo, ¿cuánto gana la hora? Entonces, veámoslo qué dice el pueblo y la gente está muriendo de hambre, el hundimiento, las carreteras en mal estado, no hay dinero, en fin, que cómo estamos con esta, no estamos en contra de nadie, pero también hay que verlo en este caso, cuánto ganan las autoridades que el pueblo dice que los elige, al elegirlo, pero ahí se quedaron, ¿cuánto ganan? El presidente está ganando 160,000, el vicepresidenciable 150, lo aumentaron ahorita. Entonces, básicamente, ¿quién de nosotros dice, bueno, está ganando eso y no está cumpliendo? Algunos dicen ahorita, mire, que se vaya, que abandone el poder y todo eso. Algunos, pero ni siquiera sabemos cuánto ganan. Y ese es un mal pueblo, porque está en la Constitución que tiene todo el poder, es el soberano, es el que tiene el poder, sin embargo, no conoce cuánto gana su autoridad. Si apenas los conocemos, mire qué semestre vamos, no lo conocemos y cómo vamos a decir a la población en el interior, pues. Leonel quería hablar, luego Mario. Mario. Sí, licenciada, Mario, solo para... ¿Me escucha, licenciada? Bueno, vamos con Leonel y luego Mario. A ver, disculpe, licenciada. Fíjese que yo tuve mi amigo que fue ministro y me contó que se reunían creo que 4 veces por mes y se recetaban 13,000 quetzales por reunión cada ministro. Aparte de lo que se recetaba el Otto Pérez de Molina y lo que se recetaba la señora Valdetti. Y por 4, ya si puedes imaginar, son como 60,000 pesos más. Solo en ese renglón, que aparte los bonos y viáticos y etcétera, etcétera. Gracias, Leonel. Vamos con Mario. Sí, licenciada, para hablando de injusticia, la verdad, si miramos acá los sueldos de miseria que ganamos la mayoría acá en Guatemala y comparando el sueldo que gana el presidente, ¿verdad? De acuerdo a una de las calificadores internacionales, ¿verdad? Como es Bloomberg, dice que el presidente de Guatemala está entre los 2 mejores pagados de Latinoamérica. Entonces, Guatemala siendo uno de los países con, bueno, el Producto Interno Bruto más bajo del país, con los índices más bajos en relación a los índices de pobreza, ¿verdad? ¿Cómo puede tener un presidente que esté entre los 2 mejores pagados de Latinoamérica, ¿verdad? Son de las injusticias que se ven, ¿verdad? De así que ellos mismos se ponen ahí sus sueldos, ¿verdad? No están viendo la situación económica, ¿verdad? Que el país está endeudado, no están viendo la producción, ahí sí que del Producto Interno Bruto, no están viendo ahí lo que es que la población, la mayoría está desempleada o subempleada, ¿verdad? Entonces son las injusticias, lamentablemente, ¿verdad? De nuestro país, únicamente. Gracias, Mario. Vamos con alguien más que levantó la mano, Colom Olivares. Solo para comentarle que aparte del sueldo que ellos tienen, las dietas que tienen, que a veces son hasta 60,000, digamos, dietas al mes que ponen, aparte de su sueldo que, como está diciendo usted, que son 168,000. Gracias, Colom Olivares.
Bueno, Mario ya habló. Básicamente, estos son los temas que también muchas veces dice uno, y bueno, ¿cómo estamos en Guatemala? Ocupamos el 5º lugar, si no estoy mal, del país más pobre y del país más delincuencia que tiene. ¿Cómo estamos con seguridad de la violencia, seguridad alimentaria, la situación de salud, las vacunas, cuántos familiares no perdimos? Específicamente en este gobierno. No ha sido un gobierno con la paz, con la tranquilidad, sino que ha sido más abusivo, prepotente. Entonces, básicamente yo creo que ahí es donde tenemos que saber como buenos profesionales cómo lo estamos viendo el salario mínimo, cuánto está ganando el campesino, cuánto está ganando los textiles. Estamos hablando, no pasa de 3,000 quetzales el salario mínimo. ¿Y cuánto gana el presidente? Él se receta porque se lo dejó el pueblo abandonado. El pueblo lo elige, que es un trabajador del pueblo, lo elige, pero ya no sabe nada qué está haciendo. Entonces, es un problema que también tiene la población como tal. Sin embargo, ya las elecciones arrancan el otro año. Y yo creo que quieren repetir gobierno. Es fundamental como parte del compromiso, no es el tema, pero también veamos la seguridad de nosotros. Ya no se puede vivir, o están mal las carreteras, aumentó la delincuencia, aumentó el desempleo, aumentó la migración, aumentó la desnutrición. Por supuesto, no es hasta ahorita, pero sí aumentó en estos últimos 3 años. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, también como buenos profesionales, futuros profesionales, ¿qué estamos aportando? No digamos que, bueno, ¿cuánto tiene? Ese es el salario que tiene mensual, pero no digamos los grandes viajes que se echan, las dietas que se tiene por sesión, y quién los fiscaliza, nadie. Entonces yo creo que desde ahí hablemos de la injusticia, la inequidad. ¿Cuántos de nosotros ganamos 10,000 mensual? No llegamos, aunque digamos tengamos títulos y todo eso, pero no lo tenemos, porque no somos parte del poder. Entonces, básicamente hay realmente, no solamente es la injusticia de de estar desempleado, desde ahí es la injusticia desde el salario mínimo, que la que más trabaja es el mal pagado, ¿ya? Y el trabajo más complicado es en el campo. Hablamos de del cafetalero, hablamos de la caña, hablamos de las verduras, quién levanta las cosechas, las comunidades, pero ¿tienen un pago? No. Básicamente, y todavía abandonados, la desnutrición, veamos esa parte. Entonces, ¿qué reforma ponemos al final? Como profesionales sabemos muy bien que la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, su nombre lo dice, es jurídicas y sociales. ¿Qué propuestas vamos a proponer? ¿Qué tenemos? ¿Qué la ilusión que se mejore las nuevas generaciones? Que se mejoren, que haya nuevos gobiernos, que no se les permita el transfugismo, sino que realmente para que se cumplan, no es que estemos atacando, sino que es la realidad, para que se cumplan estos compromisos, que haya una mejor solución, que haya un avance económico, un desarrollo hacia los pueblos, la democratización en la implementación de estrategias, la inclusión de los pueblos, de los campesinos. Aquí la base fundamental es en el área rural. Entonces, es lo que no tenemos, es la que no sabemos. Eso quiere decir que tenemos que leer bastante, ver cuáles son los compromisos, qué compromiso ha hecho Guatemala, cuáles son los convenios internacionales también que lo verifiquen, qué tenemos y qué tenemos que aportar como buenos ciudadanos. Mario. Sí, licenciada, justamente lo que usted menciona, ¿verdad? En relación a la carrera, ¿verdad? Que es Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? En ese sentido, en los cursos de Economía Política se hace clara la definición de desarrollo, de crecimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en materia de crecimiento,
eso se habla en materia puramente económica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Estado de Guatemala se caracteriza por enfocarse en ver factores de crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, las estadísticas que miramos del Banco de Guatemala, ¿verdad? Donde miramos nosotros, por ejemplo, la balanza comercial, donde miramos el Producto Interno Bruto, donde miramos cómo está la inflación, eso es crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a platicar con los economistas, dicen, en Guatemala ha habido crecimiento económico, y no dejan de tener razón, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque son factores puramente de naturaleza económica, ¿verdad? Lo que se llama crecimiento económico desde el punto de vista de lo que es economía. Sin embargo, en Guatemala, donde hace falta muchísimo por hacer es en el desarrollo. El desarrollo, ¿por qué? Porque eso implica el factor social, ¿verdad? Justamente la carrera que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos nosotros en esos índices sociales, la verdad estamos lejísimos de alcanzar los objetivos que se plantearon en estos acuerdos de paz y en toda la teoría que dice, ¿verdad?, del Estado, ¿verdad? La verdad que en desarrollo económico es donde estamos lejísimos de alcanzar esas metas que solo han sido pura teoría, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Gracias, Mario. Yo creo que es posible de alcanzarlo con las nuevas generaciones, que hayan nuevas autoridades, que hayan nuevos líderes en este caso y no sean los viejos que ya saben las mañas. Yo creo que es fundamental de analizar y hacer propuestas concretas. Guatemala tiene mucha riqueza, tiene vegetación, tiene ríos, tiene lagos. Es un país con mucha riqueza, pero no se aprovecha. Sin embargo, aquí no se aprovecha la mano de obra calificada. Hoy en día ya hay un montón de profesionales, creo que estamos llegando a 40,000 como abogados, no digamos los médicos, no digamos ingenieros, o sea que sí Guatemala tiene recursos, pero como que hay un divorcio entre gobernantes y gobernados. Esa es una de las realidades. ¿Y qué podríamos proponer a las nuevas autoridades como un derecho ciudadano? Sí se puede hacer propuestas, pero también en las nuevas autoridades que vienen para que caminen las cosas, para que hayan mejoras para los pueblos, para nuestras comunidades. Es bueno de votar conscientemente y no votar por la persona que quiere seguir gobernando cuando no ha hecho nada. Entonces, solamente es una idea, es un tema bastante interesante, pero ustedes tienen que estudiar para ganar su segundo parcial. Aquí nos lo dejamos y les deseo feliz fin de semana, feliz noche. Nos estaríamos viendo en nuestra próxima clase el 26, 27 de octubre, casi finales del mes. Entonces, tenemos que avanzar porque ya mediados de noviembre vienen los exámenes finales, más o menos. Entonces, estudien bastante. Si hay duda, lo resolvamos de una vez. Si no hay duda, pues aquí estamos y dejamos nuestra clase de hoy. Hay bastante opiniones interesantes al respecto, pero no podemos seguir con nuestra clase porque ustedes tienen que ir a estudiar, ¿verdad? Entonces, les deseo todas las suertes del mundo, que estudien bastante y yo sé que es posible sacar una buena nota. Son jóvenes, tienen mucha inteligencia. Me pasaba cuando tenía que examinarme y son 6 cursos o son 5 cursos y ya no daba más porque primero yo era mamá de un par de gemelas y qué hora trabajaba, las 8 horas, en la noche estudiando. Cuando me tocaba el examen, pues yo ya no daba, ya no entendía nada de verdad. Aunque me pellizcan, no sentía nada. El único que hacía es que realmente yo dije, no, pero qué tan difícil es. Yo puedo y yo sé que voy a poder. Tomaba café con coca. Le echaba café a la coca y con eso me despertaba. Es como, mire, levántate. Y yo me levantaba y yo seguía los exámenes. Y así me lo ganaba los exámenes. Entré a mi privada, lo gané en la primera vez que entré. A los 6 meses entré a mi fase pública, también lo gané, pero me desvelé mucho estudiando noche y día,
y a veces uno se bloquea, pero diga, no, es posible. Entonces, les animo, estudien bastante, nos miramos el 26, feliz fin de semana. Se me cuidan bastante. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.